la sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hoy vamos a continuar una conversación que empezamos la semana pasada con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá sobre el impacto social de la pandemia. Ya abordamos ampliamente los aspectos relacionados con la educación. Hoy vamos a hablar sobre la precariedad laboral, la pobreza y trataremos pues justamente de poner sobre la mesa esos muchísimos otros elementos que ocurrieron durante la pandemia, que estaban desde antes de la pandemia y que por la situación impuesta por la misma pandemia nos concentramos en lo de salud y perdimos de vista, cuando menos en muchos lados se perdió de vista esto del impacto social. Así que por eso lo trajimos aquí. El doctor Mario Luis Fuentes Alcalá es economista, doctor en estudios políticos y sociales, doctor en teoría crítica, autor de varios libros sobre asistencia social, desarrollo social, políticas públicas. Es profesor de posgrado en las facultades de economía y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra universidad. Lo primero pues es agradecerte de nuevo, aceptar la invitación, Mario Luis. Muchísimas gracias por la invitación y por continuar esta plática, diálogo con ustedes. Sí, de hecho, la semana pasada revisamos los elementos del impacto en la educación, pero me gustaría que nos centráramos en los siguientes minutos en hablar de otro punto muy importante que tú has trabajado pues, a lo largo de todos estos meses y llevas muchos años haciéndolo, sobre la precariedad laboral y la pobreza y el rol que han tenido, como el impacto que han tenido en la pandemia y el impacto que la pandemia ha tenido en ellos, ¿no? Como sembraron unas condiciones para que la pandemia pegara de cierta forma y además, producto de la pandemia, se desataron otros demonios. ¿Con qué quieres abrir esta segunda? Yo creo que habría que poner en contexto que la pandemia se dio dentro de un entorno en cual la economía nacional no estaba creciendo. Antes de la pandemia, 2019, el crecimiento del 2% es un crecimiento realmente muy por debajo del potencial de la economía, pero sobre todo lo que implica una generación de empleos dignos, formales, con seguridad social muy baja. Muchas veces se ha manejado esta cifra que puede dar una idea. Cada año se necesitan construir alrededor de 1.200.000 empleos. El mejor de los casos, antes de la pandemia se generaban 400.000, 600.000, y había una estrategia antes de la pandemia que había funcionado para la sobrevivencia de los hogares, lo que se llama por parte de los economistas la informalidad. Personas que salían a la calle y que por 100 pesos, 200 pesos diarios podían hacerse de actividades. Una realidad que más de 30 millones de mexicanos viven de la informalidad, que está en los límites a veces de la ilegalidad, pero lo que sí plantea es una muy precaria vida. Bueno, el tema más brutal de la COVID-19 fue que el confinamiento, el cierre de las actividades en general, las ciudades, produjo un colapso en la informalidad. Quienes más perdieron fueron los que ya no podían salir porque ya no había coches para el viene, ya no había las taquerías para poder ofertar servicios. O sea, los estratos socioeconómicos con menores recursos, menor educación, padecieron brutalmente. Ya no se hizo como antes, que ante las crisis económicas la población generaba más fuentes de ingreso. Los niños salían a vender, la esposa vendía algo en la esquina. O sea, la informalidad siempre compensó las crisis económicas. El impacto brutal del 2020, que cae la economía casi un 8%, es que no había alternativa. Estaban vacíos los cruceros, estaban vacías las plazas. Fue brutal, o sea, fue brutal porque no... Sí, se frenó el consumo. Así es, no había demanda, no había consumo, no había demanda. Entonces, realmente la población de menor recursos económicos, educativos, previos, no pudieron generar la estrategia de sus generaciones anteriores, más informalidad. Yo creo que ese es el tema profundo que generó que por primera vez la informalidad no fue este esquema de compensaba. Entonces, cae la economía, 8% es una barbaridad. Hay toda una crítica de los economistas de que el gobierno no generó recursos para una actividad procíclica, que era más inversión, más gasto para generar, pero no lo hizo, aunque en el mundo se hizo esto, los grandes esquemas de endeudamiento para impulsar las economías o que no colapsaran. Aquí simplemente se optó por
una inercia que antes de la pandemia era muy mala. Y Sí, obviamente el 21, la economía, apenas tenemos los datos, alcanzó a recuperar un 5%, o sea, ni siquiera lo que perdimos. O sea, una economía que no creció en un contexto de una gran dinámica demográfica. Hay una enorme caída del PIB per cápita. Simplemente si pensáramos que todo lo que se produce divide en toda la población, hay un colapso y no lo estamos recuperando. Y eso implica lo que bien decías, hay una profunda desocupación y obviamente este desempleo afectó a los más pobres, pero también afectó, digamos, un proceso de lo que llaman de una movilidad social inversa. Los que hacia estaban abajo. hacia abajo, las clases medias se empobrecieron y obviamente la pobreza extrema, la pobreza más dura se profundizó porque no, los programas de transferencias no compensaron. Probablemente por eso el presidente pondera tanto las remesas. Sí, sin duda. Son recursos emergentes de las familias en los Estados Unidos que se lo envían a su familia porque no pueden Sí. sobrevivir. Es una expresión de la precariedad del empleo, de que no hay actividad. Entonces, cuando dicen que se cae la economía, es que se pierde empleo. Pero los empleos que se están generando son empleos de muy bajos salarios, del salario mínimo, 350 pesos diarios. No hay manera que una familia pueda sobrevivir con ese monto de 350 pesos diarios, más allá del incremento salarial. Hablan que son de un 2.5 millones de personas que simplemente no están trabajando, pero la mayor parte de la población trabaja más y recibe menos y hay un empobrecimiento generalizado porque la Sí. economía sigue atrapada. Oye, y quiero poner también para tratar de entender por qué ha pasado todo esto. Hemos tenido alrededor de 661,000 muertes. Era gente que trabajaba, era gente que producía, era gente que sostenía a su familia, que participaba en eso, que formaba parte de este tejido social. Eran maestros de escuelas, eran empleados, eran empleadores. Y eso debe de tener un impacto hacia adentro de la sociedad fuertísimo. Y el gasto en salud, los datos de la ENSANUD en uno de sus cortes del año pasado dijeron y encontraron que 75% de la atención ambulatoria de COVID ocurrió en el sector privado, con gasto directo del enfermo, del usuario, de su familia. El 75%. O sea, eso es un mundo de gasto que no estaba contemplado para esto. Y la gente que no se pudo quedar en su casa, la gente que por otro lado en su empresa no la dejaron que se quedara en su casa, la expusieron, se enfermaron, se perdieron empresas, cerraron, quebraron, trasladaron giro hacia otras actividades. O sea, yo sí veo muchísima más informalidad ahora. O sea, sí se siente eso, que me imagino que eso es sinónimo de empobrecimiento del país, ¿no? Es sinónimo de una economía que no crece y una economía que no genera empleos formales, o sea, con contrato, con seguridad. La gente está saliendo brutalmente a buscar Sí, la sobrevivencia. Por eso, debía el gobierno de la ciudad mantener el semáforo rojo porque los contagios, etcétera. No, no había manera. La no había gente tenía manera. que salir. Era más riesgoso de la crisis derivada de la falta de ingreso, lo que implica, dejan ponerlo en términos que probablemente más sea más claro, implica hambre, implica no te poder atender la enfermedad del hijo, de la Sí, abuela, sí. implica el no poder pagar la luz o pagar la tarjeta para la hija que va a ir a salir y que por lo menos se comunique. O sea, tiene dimensiones humanas brutales. Entonces, claro, ahorita, en la reapertura, ante la realidad de que la economía, el pronóstico de este año es 2.1, 2.2, algunos dicen 1.8, es una tragedia económica, pero es una tragedia social. Este Sí, año no va a haber crecimiento, no va a haber empleo, y el gobierno federal sigue atrapado con una realidad que hemos platicado. Antes de la pandemia, todos los analistas sabíamos que los recursos que tiene el gobierno para su gasto o inversión son muy pocos. Estos 5.2 billones de pesos es muy poco lo que se tiene para realmente activar la economía con un programa de inversión. Y las obras emblemáticas de esta administración, ya sea el aeropuerto, el Tren Maya, son demasiado pequeñas para el país, más allá de que todos los lunes el presidente presenta un video casi épico de la columna o de la losa, pero son muy pequeñas, no tienen la capacidad de arrastre
y lo que está generando son grandes brechas regionales. La población no solo sale a las calles, la población se está yendo donde hay ciertos empleos, a los puntos turísticos, a la frontera. Hay un desplazamiento de la población buscando Sí. ingreso. Eso deshabita y desestructura sus comunidades de origen. Y por ejemplo, déjame poner un elemento de coyuntura. Parece ser que el pronóstico de lluvias temporales de este año es sumamente agudo en términos de que va a haber menos lluvias. Esto quiere decir que la subsistencia, esos ingresos que uno computa, según el ENIG, en términos de ingresos que uno genera para se van a caer. La población va a desplazarse brutalmente buscando algún ingreso, y eso sin mencionar el tema de desplazamiento por violencias, abusos. La población se está moviendo, y obviamente ¿a dónde? Pues donde hay cierta actividad, muy poca, obviamente el tema de la construcción que se ha colapsado, los servicios se han colapsado, y eso lleva a otro proceso, la explotación. Déjame poner ese tema. Mis alumnos salen al trabajo y tienen que aceptar condiciones de ingreso y laborales sumamente abusivas. 5,000 pesos, 4,000 pesos, horas injustas, porque hay demasiada oferta. Entonces, sí hay mayor informalidad, ilegalidades, que no necesariamente quiere decir crimen organizado, ilegalidades simplemente porque pues, no hay otra actividad, y ahí está la piratería y muchos tráficos de muchas cosas, pero el tema de fondo es la gran crisis que implica socialmente, sanitariamente, una economía que no va a crecer el 2022. Y si no se hace una acción inmediata, ¿por qué hago la inmediata? En mayo de este año, la Secretaría de Hacienda tiene que mandar los precriterios económicos para el próximo 23. Esto implicaría una profunda reforma para tener recursos para poder activar la economía. Todo parece que no se va a dar, y entonces probablemente el pronóstico es de que este sexenio, más allá del tema de la pandemia, es un sexenio que en términos de empleo va a ser muy crítico, y todas las derivadas sociales que tú has mencionado. Sí, y que quiero ahí poner dos elementos que han pegado muy fuerte. El asunto de los cierres de negocios, de los cambios de vivienda asociados a no poder pagar el arrendamiento, las rentas de los locales, de los lugares que se habitan, etcétera, ¿no? En algunos otros países sí hubo planes del gobierno para ayudar con arrendamientos directamente, ¿no? Para que no quebraran, para que no se tuvieran que cerrar esas restaurantes, esas tiendas, esos talleres, esas empresas, ¿no? Igual la vivienda, que le ayudaran a la gente que estuviera rentando, y no hubo. Y el otro punto importantísimo es el gobierno como el gran patrón, que tampoco fue buen gran patrón, porque también aligeró mucho su nómina, corrió muchísima gente, incluso durante la pandemia, porque pues, había mucho contrato de honorarios y mucha gente pero que ahí estaba finalmente, y que hasta cierto punto tal vez había que conservarla, porque es una manera de estar pues sosteniendo todos esos empleos que idealmente habría que formalizarlos. Y se generaron esos, ¿no? Esos desempleos también. Lo que llaman los economistas una política económica procíclica, o sea, enfrentar la caída del ciclo económico y inyectar recursos y una serie de acciones como apoyos a la pequeña y mediana empresa, activar todos los instrumentos financieros para poder mantener lo que teníamos y poder generar la posibilidad de un ciclo que recuperara. No se hizo, no se está haciendo. O sea, y en ese sentido, pues la economía nos muestra que no va a haber empleo, va a haber más informalidad, pero informalidad es una palabra para mí que a veces deja de decir lo que eso. Hay una realidad que las estrategias de sobrevivencia ya no son suficientes. Entonces, obviamente, esto implica la enorme realidad de que, llegando al tema anterior del programa pasado, pues muchos jóvenes no pueden regresar porque no tienen los recursos para trasladarse o no tienen que estar en el hogar para apoyar. Y fenómenos derivados. ¿Hubo mayor hacinamiento? Sí, sabemos que la población tuvo que dejar sus cuartos y integrarse en lugares muy poco apropiados para una vida o para una salud. Que además favorecieron la epidemia, ¿no? Esos hacinamientos. Sí. Y impulsaron otras epidemias, la violencia intradoméstica, violaciones sexuales, abusos. O sea, generó otras inercias que todavía no logramos percibir
¿sí? Porque, bueno, insisto, el que se hayan cerrado muchas de las pocas capacidades de justicia, denuncias, ministerios públicos, en violencia familiar, tuvo efectos brutales, sobre todo en salud mental y obviamente en enfermedades. Entonces, el tema sustantivo que tenemos es una realidad de que mientras la economía, bueno, más bien, la economía no va a crecer el 2022. Eso va a prolongar los efectos de todas las pandemias y obviamente se va a expresar en mayor informalidad, mayor gente en las calles buscando lo que sea, y obviamente esto va a generar deterioros brutales, digamos, en los tejidos, en los contextos, en los lazos sociales, porque realmente la población, el crecimiento demográfico en nuestro país, tú lo conoces muy bien, tenemos alrededor de 1 millón de nuevos mexicanos cada año que se incorporan, si uno descuenta las muertes que tenemos, etcétera. Esos mexicanos requieren no trabajo, requieren preescolar, requieren vivienda, requieren agua, requieren drenaje. Entonces, la presión demográfica hace que realmente, incluso algunos plantean que como vamos, podemos estar dentro de una nueva década perdida en términos de bienestar, dignidad, desarrollo humano. Entonces, el gobierno no tiene los recursos, el sector privado está retraído por distintas razones, ¿sí? Y los hogares están haciendo todas las estrategias posibles para sobrevivir. Esto que implica tomar los trabajos más precarios, pero por lo menos es un ingreso, aspirando. O acceder al crimen organizado y a todas esas otras alternativas que Sí, en muchas comunidades es lo único que se les así puede es, ofrecer. así es. A los jóvenes se salen de la escuela. Más las otras actividades que tienen que ver con los temas de adicciones, suicidios, embarazos no deseados, o sea, un proceso que se agudiza y se incrementa y que obviamente nos habla, déjame sintetizarlo así, de que la política económica o la misma estrategia de desarrollo, y eso incluye la política social, tiene que revertirse. Yo sí hablo, y hablo con conciencia, estamos en una profunda emergencia social. No es simplemente activar lo que teníamos para enfrentar los problemas que ya no son los mismos, son otros problemas. Entonces, Sí. ante una emergencia social, habría que generar toda la nueva estrategia de desarrollo. Quiero también detenernos un poquito y apuntarle hacia el asunto de la seguridad social, que ya vimos que fue también crucial y hubo una falta de seguridad social en la emergencia sanitaria propiamente, pero todo esto impacta a la seguridad social, pienso directamente en el IMSS. El IMSS tuvo que gastar en reconversiones hospitalarias, tuvo que gastar en una cantidad de dinero que seguramente no tenía, sacar muchísimo para las incapacidades, va a tener una carga de enfermedad retrasada, desplazada, más lo que se sume por la condición post-COVID, más pensiones, más pérdida de ingreso por justamente que cerraron muchísimas empresas y ya no se generaron empleos formales, etcétera. ¿Qué podríamos esperar para el IMSS a partir de esto, no? Tratando de plantear lo que sigue. No hay duda que cualquier propuesta hacia adelante tiene que partir de que el Instituto Mexicano de Seguridad Social, para hablar específicamente, se convierta en el eje que articule una recuperación, rearticulación de las seguridades sociales. Y obviamente esto implica reconocer que pese a sus precariedades, el sistema hospitalario de salud, que está anclado básicamente del IMSS, puede ser el eje para articular lo que tenemos en otras áreas. Cierto, el IMSS está en una situación crítica por, obviamente, los temas del gasto en enfermedad y salud. Sabemos que ya era un gasto realmente enormemente presionado por el tema de diabetes y las enfermedades crónicas degenerativas, más el tema de esto que llamas bien las enfermedades retrasadas. Se cayeron todos los esquemas de detección, de atención, y apenas la reconversión tuvo un enorme costo en términos de las otras enfermedades. Y no se ha dimensionado cuál es el tamaño del impacto que tuvo el que hubo menos detección, menos atención, etcétera. Y obviamente está el tema crítico de que somos una población que envejece y la mayoría no tiene la posibilidad de tener un envejecimiento digno, porque va a haber un envejecimiento con más enfermedad y más pobreza. Una de las grandes reformas del sistema de pensiones no es sostenible socialmente. Y eso es una de las situaciones que está en la articulación de un replanteamiento del sistema de protección social, de manera universal, que tenga un eje que es la seguridad social
de los trabajadores y un gran eje que es de seguridad social a todos aquellos que la merecen y tienen derecho, pero que no van a tener trabajo. No van a poder cotizar las 1,250 semanas. No hay empleo formal. O sea, van a la pobreza. Con un tema, en la pandemia hubo un retiro de las pensiones para poder sobrevivir. O sea, se desmoronó lo poco que se tenía. Entonces, y mucha muerte que obligó a sacar lo que ahí tenían, ¿no? También. Así es. Y que no es recuperable. Entonces, tenemos una enorme necesidad de plantear hacia adelante una profunda reforma del sistema de seguridad social basado en el IMSS, ¿sí? Que es la estructura que puede articular todavía, pero requiere un gran programa de inversión. Se estima de 3 o 4 puntos del PIB. Estamos hablando casi de 800, casi 1 billón de pesos para poder rearticular un nuevo sistema de seguridad social en el cual se plantea, en la idea, es que el seguro social, el IMSS, se convierta en realmente una estructura que se desprenda de la parte financiera y articule la seguridad social en términos de los otros aseguramientos. Con un tema... En todas sus dimensiones, no solo salud, ¿no? No solo salud, sobre todo déjame hablar de uno de los temas más sentidos, las guarderías. La población, la enorme inequidad que generó e intensificó la COVID-19 porque las mujeres tuvieron que trabajar y además escolarizar a sus hijos y además conseguir ingreso. En estos 32 millones de hogares que tenemos, una tercera son hogares con presencia femenina fundamental. Entonces, obviamente, el tema de las otras prestaciones, las guarderías, para hablar emblemáticamente, debe ser parte integral de una nueva idea de seguridad social, porque estamos en una paradoja. Este gobierno desfondó todo el sistema de guarderías y el sector privado no reaccionó, y hoy tenemos una realidad de una enorme cantidad de niños y niñas que viven, están solos, grandes horas, porque los tutores o padres trabajan. Entonces, esta idea de seguridad social original, desde la cuna hasta la muerte, como eje central, ¿es posible? Sí. El seguro social sigue siendo la estructura más importante en términos sociales. Después de la universidad, diría el rector Narro, yo estoy de acuerdo, después de la UNAM, el IMSS es la estructura social más importante, pero está bajo grandes presiones porque sin duda es lo que tenemos y lo que tenemos ha envejecido, no tiene los recursos para crecer, la falta de crecimiento económico o actividad económica repercute en sus finanzas, ha tenido que tomar recursos, sus reservas de otros seguros para enfrentar la enorme presión de demanda, sobre todo en el seguro de enfermedades y maternidad. En fin, o sea, sí es un tema mayor, pero debe verse en un sentido, en un sistema sistémico. No podemos hablar del seguro de enfermedad y maternidad sin hablar del seguro de pensión o de riesgos del trabajo, para hablar de otro... Sí, de calidad en la atención, hospitales de alta especialidad, medicina familiar al alcance de todos, farmacias surtidas. Exactamente. Criterios clínicos bien preestablecidos, un ejercicio ahí también de la práctica clínica. Creo que hemos puesto lo que necesitábamos sobre la mesa. Me gustaría que nos fuéramos con un mensaje más positivo de cómo puedo ayudar yo, ciudadano, cómo puedo ayudar a mi país, a mi comunidad. Y de entrada, pues creo que comprando lo hecho en México, teniendo solidaridad con mis parientes, con mis vecinos, no tratando de dar una explicación fácil. La situación es muy compleja, necesitamos dar lo mejor de todos, gastando, hay que gastar dinero en el buen sentido, hay que consumir para que se mueva el dinero en el buen sentido. Y fijándose en qué consume, pensar en la huella de carbono de los productos. ¿Cómo nos vamos a salvar, Mario Luis? ¿Con qué te quieres despedir? Con la enorme convicción de que más que nunca el preservar la salud, de la construcción de estos hábitos saludables debe ser fundamental. Es un tema de convicción, de educación, pero también de conversión. Mucha población sabe que tiene que evitar ciertos consumos o ciertas actividades que deterioran su salud. En estos momentos, preservar la salud, evitar la enfermedad, que es evitable, debe ser fundamento de una construcción hacia adelante. Y yo creo que en ese sentido, lo que hay que es, déjame decirte, o sea, sí en los individuos, pero por ejemplo, no hay manera, si no podemos poner en cada parador importante, ¿sí?, acceso a agua potable. No hay manera si no ponemos en cada parador importante acceso a luz eléctrica para que la población pueda conectar, recargar sus celulares y estar en contacto. Obviamente,
creo que sí, una derivada de esta crisis es que se fortalecieron muchos lazos sociales, solidaridad, enorme encuentro entre las familias, hubo sin duda rupturas. Y hubo aprendizajes y habilidades. La población en general aprendió a vivir en esta extraña realidad del mundo virtual, pero también generó aprendizajes que hay que mantener. Pero yo me escondería de que en una economía que no crece, el tratar de transmitir por todas las partes las recomendaciones básicas para evitar la enfermedad se convierte sustantivo para todo lo demás. Sin eso, y mientras no haya acceso digamos, a servicios de primer nivel, lo que se requiere es una activa esfuerzo, y hablo también por la medicina, de orientar a la población qué hago para no enfermarme. Pues con eso nos vamos. Mario Luis Fuentes Alcalá, profesor de posgrado en las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra universidad, doctor en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Teoría Crítica. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Siempre a tu llamado, Mauricio. Un abrazo y saludos y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Pues con eso pusimos sobre la mesa el impacto social de la pandemia, 2 programas interesantísimos con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá. Esperamos que les hayan ayudado a entender que la pandemia ha sido mucho más que un problema de salud y todos tenemos también opción de ayudar y de aportar algo para la reconstrucción. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.